Esta es mi primera vez que vengo a uno, y me da mucha alegría saber que viene a estar con nosotros, a convivir y da una buena imagen de nosotros, igualmente nosotros dar una buena imagen para usted. Estoy muy agradecido que se haya tomado el tiempo de poder venir y se lo agradezco. Muchas gracias, yo soy el agradecido. Buenas tardes, señor obispo, y Buenas quiero tardes. preguntarle, ¿cómo fue que conoció a Dios? Bueno, como les decía, yo creo que fue primero a través de mis papás, que me enseñaron las primeras oraciones, a persignarme, a creer en Dios. Y luego, pues claro, desde chiquito que iba yo a misa, me acuerdo, todavía me tocaron las misas en latín y de espaldas, porque realmente la primera misa que se celebró en español, cuando ya hubo la traducción, fue en el 75, 74, por ahí. Yo ya tenía 10 años, 11. Entonces, pues yo 3, dice el padre, para que me sienta viejo. Entonces, bueno, pues también en la formación del colegio católico donde estudié, ahí fue el encuentro con Dios. Pero primero que nada, mis papás, ellos ya se murieron hace muchos años. Mi papá tiene 20 años de que se murió, mi mamá va a cumplir 13 años. ¿Y cuántos años lleva siendo obispo? Estoy cursando mi año 13. Dios mediante lo cumplo en febrero, 13 años de obispo. Yo quería agradecerle por estar con nosotros y espero mucho que le esté gustando la estancia acá. Y quería preguntarle quién es Lilith y qué parte formó en la historia católica. Lili. Lilith. Bueno, hay muchas versiones, pero en realidad no aparece ella en la Biblia, ni en ninguna versión de la Sagrada Escritura. Es más bien un poquito una leyenda que ha tenido mucha actualidad ahora, pero en los escritos del Antiguo Testamento no aparece, y más bien es como una leyenda que ha ido surgiendo, pero en realidad la Biblia no la menciona. Lo que pasa es que después se publicaron algunos escritos que se llaman apócrifos. ¿Por qué? Porque fueron muy posteriores a los acontecimientos y jamás se les consideró palabra de Dios. Buenas tardes, señora obispo, pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues estamos acá en la parte de pastoral juvenil y catecumenado, y yo le quería preguntar, pues, ¿qué consejo nos puede dar a nosotros como jóvenes para permanecer firmes en nuestra fe? Muchas gracias por su pregunta, muy buena. Primero que nada, entender que el primero que nos ama es Dios. Él quiere lo mejor para nosotros. Santa Teresa de Jesús le decía a Dios: oh Dios mío, ¿para qué puedo querer más de lo que tú quieres darme si tú me amas más de lo que yo me puedo amar a mí? Dios nos ama más de lo que nos podemos amar a nosotros mismos. Por eso se hizo uno de nosotros en Jesús para salvarnos. Y Jesús, que nos compartió su espíritu, nos dice: a ustedes los llamo amigos. Qué bonito, porque esta amistad, como decía San Irineo, hace la vida inmortal, nos hace felices para siempre. Entonces, yo que les aconsejaría, descubrir que Dios nos quiere mucho, que Él, como decía Benedicto XVI, no quita nada y lo da todo, que conviene ser amigos suyos y que Él nos echa la mano para que lo seamos. Es cierto que a veces fallamos, pero como dijo el Papa Francisco cuando vino a México a los jóvenes, si se caen, se levantan y vuelven a agarrarse de la mano de Jesús, porque Él comprende lo que son estas cosas, sabe que a veces fallamos, pero Él siempre nos echa la mano para seguir adelante. Así que si un día fallamos, no rompamos la amistad, pidámosle perdón, a retomar otra vez su mano y a seguir echando ganas. Gracias.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería preguntarle, ¿qué nos diría a nosotros los jóvenes, a los que aún no creen en Dios? O sea, un mensaje para ellos para que empiecen a seguirlo. ¿Vale? Para los que no creen en Dios. Sí. Bueno, hay personas que no creen en Dios. Mi abuelo era ateo. Y el único tío que me vive por parte de mi mamá, pues tampoco es muy creyente. Entonces yo conozco un poquito a la gente que no cree. Pero es terrible. A mi abuelo se le murieron 2 hijos, 2 tíos míos. Uno de 38 y al año siguiente el mayor, que era su consentido, de 46. Y entonces mi abuelo, que siempre le había ido bien en la vida, se topó con algo que no podía cambiar. Y como no tenía fe, se fue a la lona. Y yo me di cuenta que le estaban pasando 3 cosas bien feas. Se sentía solo, no le encontraba sentido a la vida y no tenía esperanzas, porque no creía en nada. Y un día platicando con él, se lo hice ver. Y me dio mucho gusto enterarme, porque en esa plática, él que siempre me estaba poniendo cosas para que yo no creyera, esa vez que yo le dije todo eso, él se quedó pensando. Y después de un buen rato me dijo, me gustaría creer. Y me enteré años después, yo estaba tomando un curso en Roma, que él murió confesar, pidió confesarse antes de morir, siendo que toda su vida fue ateo. Entonces yo digo, hay que respetar, a lo mejor hay personas que no creen, pero es bien triste. ¿Por qué? Porque con eso nos vamos a sentir solos, sobre todo cuando hay penas. No le vamos a encontrar sentido a la vida. Vamos a creer que todo es obra de la casualidad, que esta maravilla de esta flor, o nosotros, que somos increíbles cada uno, somos fruto de la casualidad. Y vamos a pensar que no hay esperanza, que después de esta vida no hay nada. Entonces, pues cada uno elige cómo vive, pero Dios, como decía Benedicto XVI, no quita nada y lo da todo. La frase de hecho es de San Agustín. Entonces yo diría, invitar a los que no creen a que revisen por qué no creen. Y con esto termino. Dicen que la gente de ciencia no cree, eso es falso. Hay un autor muy interesante que sobre todo los más grandes les recomiendo leer, Francis S. Collins. Él fue el director del proyecto internacional Genoma Humano. Él todavía vive, es un poquito más grande que yo, es un científico de los más importantes de hoy. Él se declaró ateo, pero después de estudiar el ADN, el código de la vida con el que estamos hechos todos, y de otros temas, dijo, es más lógico creer en Dios que negar su existencia. Y hoy es cristiano, se convirtió. Hay otros científicos como Carlo María Rubbia, premio Nobel por la invención del amplificador de energía, que también es creyente. Entonces quiere decir que cuando una persona es inteligente y descubre la maravilla de la creación, entiende que esto no es obra de la casualidad, que alguien inteligente, bueno y amoroso hizo todas las cosas. Hay que recordarles, como decía San Pablo acá a los romanos, que Dios prueba su existencia a través de sus obras, a través de la creación. Gracias. Aquí hay un hermano que me va a regalar pelo. Buenas tardes, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál fue el trayecto que recorrió para hasta convertirse en obispo? Bueno, primero que nada, yo cuando era un adolescente, el papa de aquella época era Paulo VI. Y me impactaba mucho verlo en la televisión o verlo en fotografías. Ahora es santo, pero me impactaba muchísimo. Luego, ahí empecé a sentir la llamada de Dios al sacerdocio. Luego en el 78, San Juan Pablo II, que era el nuevo Papa, visitó México y concretamente fue a Puebla, de donde yo soy, para inaugurar la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en el seminario de la Arquidiócesis de Puebla, donde yo después estudié y fui maestro 18 años. Entonces, ahí la visita del Papa también me influyó mucho. Pero yo seguí adelante y cuando estaba terminando la prepa yo pensaba ser abogado. Pero fui a un retiro vocacional
y rezando el rosario sentí que este era mi camino. Regresando de retiro, entré a seminario. Ahí estudié con los padres del oratorio, pero yendo al seminario de la arquidiócesis, filosofía y teología. Un día me llama el arzobispo de Puebla y me dice: ¿cuándo te ordeno diácono? Yo no le pedí la ordenación, él me mandó llamar. Le dije: pues cuando usted diga. Y me dio 15 días para hacer un retiro y para repartir invitaciones. Me ordené, pasaron unos meses, me volvió a llamar y me dijo: ¿cuándo te ordeno sacerdote? Y dije: pues señor, todavía no termino lo último del semestre. No, ya, te ordeno. Y me ordenó, también me dio 15 días para hacer ejercicios espirituales, repartir invitaciones, y me ordenó. Y ahí, muchos años, fui profesor y director espiritual en el seminario, estuve a cargo del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia, fui presidente de la Comisión Diocesana de Comunicación Social, fui vocero de la Arquidiócesis de Puebla, secretario del arzobispo, estuve ayudando a dedicar una parroquia, y cuando tenía yo 20 años de sacerdote, el nuncio apostólico, que es el representante del Papa, que yo hice amistad con él, un día me llama y me dice: el Papa Benedicto lo nombró obispo. Y ya me hicieron obispo. Luego fui secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, coordiné el viaje del Papa Francisco a México, y después de coordinar ese viaje me nombró obispo aquí de esta diócesis. Así fue el recorrido. Oiga, ¿y si me va a regalar pelo? Gracias. Es que ya les conté que yo tenía el cabello más largo. Yo lo usaba largo hasta acá, de los 15 a los 25. Lo usaba yo más largo. Pero pues mire ya lo que quedó. Así que disfrútelo. No se lo corte. De hecho, estaba pensando en raparme. No se lo corte. Disfrútelo porque dura poco. Lo digo por experiencia. Oiga, pero sí sabe que los pelones somos más guapos. ¿Sí saben por qué? Porque cada día mascarita. No, y además los pelones somos más piadosos. ¿Saben por qué? Porque antes nos presidíamos así: en nombre del Padre, y ahora es en el nombre del Padre. Pues un gusto en conocerlo. Muchas gracias. Mi pregunta sería una anécdota que me puede contar así a todos. Una anécdota que lo sorprendió. Bueno, una anécdota que me sorprendió fue en 2014, que teníamos la visita de todos los obispos a Roma. Yo había ido a saludar al Papa Francisco en 2013 y lo había ido a invitar a nombre de todos los obispos de México, pero en aquella ocasión había dicho que no, que porque el Papa Benedicto había dejado una lista de viajes y que él pues prefería hacer esa lista, y que México ya había recibido muchas visitas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Entonces yo la había conocido pero poquito, y teníamos una visita que se llama Ad Limina de todos los obispos de México a Roma en 2014, y yo me quedé donde él vive, en la Casa Santa Marta. Y entonces terminé de desayunar y quería ir a rezar un ratito a la capilla, y está una puerta muy bonita, y agarro la manija, pero la puerta es abatible para este lado y para ese lado. Entonces agarro la manija para jalar así, pero sentí que no se abría, o sea, como que estaba atorada. Y entonces vuelvo a jalar y como que se vuelve a jalar, vuelvo a jalar y se vuelve a jalar, hasta que le jalo fuerte y era el Papa del otro lado que estaba tratando de abrir para salir. Entonces me lo quedé viendo y nada más se me ocurrió decirle: Santo Padre, los obispos de México estamos muy contentos con usted. Y nada más me dijo: ah, qué bueno. Fue todo. ¿Cuál fue su experiencia más cercana a la muerte y qué pensó de ello? Oh, pues la experiencia más cercana fue que me dio fiebre de Malta o brucelosis. Entonces era una enfermedad muy grave y pues las temperaturas son muy altas,
y yo empecé a soñar, a delirar, estaba yo delirando, y veía como por la escalera de casa de mis papás estaban subiendo un ataúd, me acuerdo perfecto, plateado, para meterme. Entonces sí, ahí fue la primera vez que la sentí cerca. Y luego otra vez que me hice una cirugía, me empezó un dolor muy fuerte en el pecho y mis tíos murieron jóvenes de infarto, y yo pensé que era un infarto. Entonces sí, la sentí cerca. Y pues, ¿qué siente uno? Pues quienes tenemos fe sabemos que va a ser el principio de algo nuevo, pero también nos ponemos a pensar, ay caray, creo que la he regado. Entonces, ¿qué dice uno? Perdóname, Señor, olvídate de mis errores. Eso pienso. ¿Alguna vez ha dudado de la existencia de Dios? Dios. No, realmente no, le agradezco a Dios que no. O sea, hay veces que quizá le he preguntado que por qué permite alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando veo a una persona sufriendo mucho, con una pena, una enfermedad, una desgracia, pues a veces digo, ¿por qué Dios lo habrá permitido? Pero inmediatamente pienso, yo no sé, Dios sí tiene la visión de todo, yo veo una parte, Él sí sabe por qué. Yo pues no alcanzo a entenderlo porque veo un pedacito, pero Él ve todo completo. Ok, muchas gracias por Muchas tener gracias. usted. Muchas gracias. Aquí hay una señorita que hace una pregunta. ¿Por qué Dios creó el mal? No, Dios no creó el mal. El Génesis explica muy bien que Dios todo lo creó bueno, pero lamentablemente nosotros somos libres de hacer el bien o el mal. Y cuando nosotros pecamos, lo que hicimos fue abrir las puertas del mundo al mal, al sufrimiento y a la muerte. Pero Dios no dijo, la regaron, pues ahí se quedan, sino que nos envió a Jesús, que nos aceptó como éramos y nos amó hasta dar la vida para rescatarnos de la causa del mal, que es el pecado. Entonces, el mal que vemos es causa del pecado, del error que nosotros cometimos. Pero Dios envió a Jesús para remediar, para rescatarnos, restaurarnos y mejorarlo todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? Nosotros los niños, ¿qué podemos hacer para acercarnos más a Dios? Bueno, primero que nada, recordar que el primero que se acerca a nosotros es Dios. Él es el que viene a nosotros. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en su iglesia, que es la familia suya. Lo hace a través de su palabra, que está en la Biblia y en la tradición de la iglesia. Lo hace a través de la Eucaristía, por eso es tan importante venir a misa los domingos. Lo hace a través de la oración y lo hace a través del prójimo. Entonces, leyendo la Biblia, leyendo la tradición de la iglesia, yendo a misa los domingos y platicando con Dios en la oración y sabiendo encontrar en el prójimo, es como estamos más unidos a Dios. Muchas gracias. Para servirnos. Pues yo les agradezco mucho, somos un chorro, no me imaginé que vinieran tantas y tantos. Les agradezco de verdad. Y bueno, pues también hay otra anécdota. ¿Quién me preguntó de una anécdota? Que les contara una anécdota, algo así que yo hubiera vivido. Ahí atrás, usted. Bueno, también tuve otra anécdota muy bonita que les voy a compartir. Yo tuve la oportunidad de hablar, de verlo muchas veces, pero de hablar con él 2 veces, con San Juan Pablo II. 2 veces platiqué con él. En el año 2000, que me recibió en su biblioteca junto con mi papá y mi mamá, y les regaló un rosario, y fue muy bonita experiencia. Y luego la última vez, en 2004, ella estaba muy enfermito, pero aprendí algo bien bonito de él. A pesar de que estaba bien enfermito, nos atendió con toda la paciencia del mundo a más de 192 personas que pasamos uno por uno a hablar con él. Y con eso aprendí algo bien bonito, que hay que amar a los demás y dar lo mejor de nosotros, aunque a veces no la estemos pasando bien.
Juan Pablo II decía algo bien, bien bonito. El interés por el otro empieza en la oración, cuando yo pido a Dios por los demás. Y les voy a dejar una frase bien bonita para ustedes. La dijo en 1990, cuando tuvo el encuentro con los jóvenes en San Juan de los Lagos. Joven, que tu vida sea un evangelio abierto. Que la gente al verte diga, ¿por qué se le ve tan feliz? ¿Por qué tiene tanta seguridad? ¿Por qué tiene tanta paz? Para que los demás también quieran seguir a Jesús como tú. Así que hay que echarle ganas, y hay que procurar ser muy amigos de Dios. Él, cuando ya estaba muy viejito, dijo a los jóvenes allá en España, después de una larga vida, ella estaba a punto de morirse, después de una larga vida les puedo decir, jóvenes, vale la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Pues yo les repito eso a cada uno, a cada una. Vale la pena ser amigo de Jesús y compartir esa amistad, amando y haciendo todo el bien que podamos. Pues muchas gracias, señoritas jóvenes y otros no tan jóvenes que están allá atrás. De veras, gracias. Y les parece, mire que hay uno de barbas blancas. ¿Usted de qué año es? Del 81. No, pues Me veo más... le llevo muchos años. Oh, padre, no. En el 81 ya estaba ya a punto de entrar al seminario. Ya me acabó. Se ve más joven usted, obispo. Gracias, gracias. Ya estoy igualito, pero a mi abuelito. ¿Les parece que te... Ah, yo hay una pregunta, muy bien. Yo quería preguntarle cuántos años tiene. 58. Nací en 1965. En un año y medio, Dios mediante, cumpliré 60. En año y medio. ¿Y cuántos idiomas habla usted? Hablo el español muy mal el español. Entiendo y puedo hablar un poquito de inglés, y entiendo y puedo hablar un poquito de italiano, y puedo leer francés. Hablarlo nada, pero leerlo sí. Porque tomé cursitos de francés. Inglés muchos años estudié también. Mi pregunta es, ¿a qué se debe el color de su sombrerito? Ya que he visto muchos sombritos de distintos colores. Ah, muy bien. Este se llama solideo. ¿Cómo se llama? Solideo. El solideo significa que estamos consagrados a Dios. ¿Y por qué se dice solideo? Porque solamente se quita ante Dios cuando estamos ante Santísimo Sacramento y en la misa cuando empieza la plegaria eucarística, hasta que ya se retira Jesús sacramentado. Entonces nos volvemos a poner el solideo. Algunos sacerdotes pueden usar el solideo y es negro. Los obispos debe ser morado o color violáceo. Los cardenales rojo y el papa blanco. Ah, ok, muchas gracias. Para servir. ¿Hay otra pregunta atrás? Aquí hay una. Mi pregunta es ¿de cuántos países ha visitado? La verdad muchos. Le agradezco a Dios. Mi papá, yo nada más tuve una hermana, yo soy el mayor, una hermana, mi papá, mi mamá y yo, éramos 4. Y a mi papá le gustaba mucho viajar, entonces él nos organizaba viajes desde que yo era muy chico, y sí nos llevó a varios países de América Latina, varios estados de la República, nos llevó a varios estados de Estados Unidos, a Canadá y a varios países de Europa. Mi papá era muy bueno organizando viajes. ¿Y cuál fue el país que le gustó más? Bueno, me gusta mucho Alemania. Alemania me gusta mucho Italia, me gusta muchísimo también Francia, es muy elegante, Francia muy bonito, y España. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿qué es lo que piensa de otras religiones? Ah, bueno, pues si sirve de algo, yo fui profesor de fenomenología de las religiones y la historia de las religiones durante 18 años. Di esa materia en el seminario mayor y en la Universidad La Salle. Y la Universidad La Salle me publicó un libro que yo hice sobre las principales religiones. Y ese libro, allá en Puebla, de donde vengo, pues llamó mucho la atención, tanto que varios periodistas hicieron escritos sobre la presentación de mi libro, que fue en la Biblioteca Palafoxiana, una biblioteca muy importante en Puebla, con varios comentaristas, y eso propició que Televisa organizara un programa sobre religiones, e invitamos a representantes del hinduismo, del budismo, del judaísmo, cristianismo no católico e islam, musulmanes. Y en ese programa pues fue muy bonito, porque cuando nos fuimos al primer corte comercial, los representantes de las otras religiones me felicitaron, primero que nada porque conocía mucho de sus religiones, porque ese libro me tomó 18 años hacerlo y publicarlo. Y segundo, se quedaron muy impactados de que los respetaba mucho. Y bueno, a mí me gusta mucho respetar los diferentes credos religiosos, pero objetivamente pues me doy cuenta la diferencia, o sea que suena incluso hasta racionalmente maravilloso lo que queremos los cristianos católicos, comparando un poquito las religiones. De hecho, en mi libro, la primera parte hablo de filosofía de las religiones, luego expongo el hinduismo basándome en los textos védicos, que son los escritos de esa religión, luego budismo en el canon Pali, que son los escritos del Buda, luego judaísmo, me basé muchísimo en varios textos, además del Antiguo Testamento, que ellos llaman Tanakh, la Tanakh hebrea, en los escritos también de otros autores del judaísmo. Y para el Islam me leí el Corán completo, además de otros escritos que se llaman hadices del Islam, y eso les pongo en los otros capítulos. Y el último capítulo, que es el 8º, se llama Razón en Búsqueda, donde comparo las religiones y digo, cada uno vaya razonando con la razón y también el corazón, qué les suena más lógico. Y pues cuando uno ve el cristianismo católico, pues es maravilloso, pero hay que respetar las demás religiones. Una última pregunta. Porque Adán y Eva fueron los primeros pecadores en la tierra. O sea, se sabe la razón por la que fueron, porque Dios les dijo de que no agarraron ningún fruto del árbol que apenas se creó, pero yo quiero saber otra razón por la que hicieron eso sin el consentimiento de Dios. Muy buena pregunta. Hay que recordar que eso es el Génesis, que narra esa historia, pero es como un poema, es decir, no quiere decir que exactamente haya sido así. Lo que quiere es darnos un ejemplo, ¿verdad? El Génesis. ¿Qué es lo que nos enseña el Génesis? En pocas palabras, que Dios le había dado todo al ser humano, a la humanidad, pero en lugar de hacer lo que Dios nos decía, hicimos lo que nosotros quisimos, desconfiamos de Él. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica explica que el pecado original consistió en no creerle a Dios, en desconfiar de su amor y seguir otro camino. ¿Por qué lo hicimos? Lamentablemente porque hicimos un mal uso de nuestra libertad. Es como cuando nuestros papás nos dicen, oye, haz esto, y cuidado porque haces esto te va a pasar esto, y nosotros, me vale, yo hago eso, y nos pasa algo. La culpa no es de Dios, fue que hicimos mal uso de nuestra libertad. Es lo que enseña el Génesis. Bueno, señor, pues aquí están los de pandilla, unos serpientes de pandilla. ¿Le quieren dar un presente? ¿Quién va a pasar? Siéntense los de pandilla. Hola, pues buenas tardes. Yo soy Laura Elena Olmedo Palomo, tengo 14 años, vengo de la parroquia Purísima Concepción y formo parte del movimiento de pandillas de la amistad.
Mi nombre es Enrique López Castillo, tengo 16 años y también soy parte del movimiento Pandillas de la Amistad hace aproximadamente 2 años y también vengo de la parroquia Purísima Concepción. Pues de parte de todo nuestro grupo, que somos aproximadamente 40 integrantes, ahora que se sumaron más, pues le queremos dar este pequeño presente que es una playera de nuestro movimiento. ¿Cómo lo hizo el obispo? Muy bien, lo hizo muy bien. Muy bien, lo hizo muy bien. Para. ¡Listo! ¡Excelente! ¡Excelentísimo! ¡Hola, pandilla! ¡Ole! ¡Las pandillas! ¡Agua! ¿De qué venimos? ¡Alabar a Cristo! ¡Alabar a Cristo! ¡Alabar a Cristo! ¡Alabar a Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Guitarra, guitarra! ¡Guitarra! ¡Guitarra, guitarra! ¡Guitarra! ¡Pollo! ¡Frito! ¡Pollo! ¡Frito! ¡Grandes, dame, claro, señor! ¡Estar con Cristo, sí señor! ¡Otra vez que no, señor! ¡Estar con Cristo, sí señor! ¿Pero cómo estuvo esto? ¡Muy bien! ¿Pero cómo estuvo esto? ¡Muy bien! Bazuquita ya, bazuquita, bazuquita ya, bazuquita, manos arriba, manos abajo, siempre moviendo el escarabajo, escarabajo, escarabajo. ¡Unidos estamos! ¡Por un mundo mejor! Muchas gracias a Pandillas de la Amistad. Son bien buenas gentes. Aquí de parte de la comunidad le van a entregar también un presente. Y Margarita también para... Muchas gracias.